Bienvenidos a un nuevo diálogo ciudadano sin pauta, esta vez de el Hotel O'Higgins, entrevistando a un personaje, Jorge Barudy Labrín. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí y conversar contigo. Jorge es neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta, terapeuta familiar. Salió de Chile exiliado en el año 1975 cuando era director del Hospital de Puerto Saavedra y se especializó en neuropsiquiatría en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Formador reconocido por la Asociación Europea de Terapia Familiar, fue docente de posgrado de psicoterapia e intervención social sistémica de la universidad donde cursó su especialización entre el año 83 y el 98, responsable clínico del programa de prevención y tratamiento del maltrato infantil del mismo centro de estudio entre el 84 y el 97 y fundador de Exil Bélgica y España, Centro Médico Psicosocial para Víctimas de Violencia, Tortura y Violación de los Derechos Humanos, que actualmente dirige. Consultor y supervisor de programas de prevención y tratamiento del maltrato infantil en América Latina, Bélgica, Francia y España. En 2000 fundó el Instituto de Formación e Investigación Acción sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Es docente en varias universidades españolas, europeas y chilenas y dicta cursos de posgrado relacionados con la prevención y tratamiento de los efectos de la violencia en niños, mujeres, familia y la comunidad. Temas que ha abordado en numerosos artículos y libros, así como la protección infantil, competencias parentales y resiliencia. Entre otras distinciones, en 2002 recibió el Premio Nacional de Infancia de Cataluña en reconocimiento a su trabajo en el campo de la infancia maltratada. Jorge, tú eres considerado una eminencia, particularmente en los temas que hacen relación con la resiliencia, el maltrato y la pedofilia. Y al revisar tu obra, hay una serie de conceptos que aparecen como una constante: apego, resiliencia, abuso, dolor, maltrato, infancia. ¿Cómo estamos tratando hoy en Chile estos temas? Bueno, yo pienso que Chile ha enfrentado con mucha valentía, digamos, este tema, ¿no? El tema de los niños y las niñas vulneradas en sus derechos fundamentales y por lo tanto afectados por diferentes tipos de malos tratos, ¿no? Yo creo que desde que se comienza este nuevo periodo, el periodo de la vuelta a la democracia, digamos, se ha hecho lo que se ha podido, digamos, para justamente desarrollar políticas para poder reparar el daño provocado por los diferentes tipos de malos tratos. Falta mucho que hacer, por supuesto, ¿no? Falta mucho que hacer y el gran desafío para los próximos 20 años, por ejemplo, es que Chile sea reconocido como una sociedad que prioriza el buen trato a la infancia a diferentes niveles, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, que por ejemplo, que Chile sea reconocido por el hecho de que sea conocido y reconocido por el hecho de, por ejemplo, de crear o de tener un ministerio para la infancia, ¿no es cierto? Y por lo tanto la perspectiva del mismo es positiva, yo creo, yo lo miro, digamos, de mi realidad, ¿no? De una persona que fue reprimida y que fue desterrada, digamos, y que aprovechó la oportunidad de tener esta formación tan amplia en Europa. Lo miro desde esa perspectiva y en realidad siempre me seguiré sintiendo chileno. Y tengo como decir, estoy satisfecho por la evolución, pero al mismo y por el compromiso de los profesionales chilenos, ¿no? que tienen un compromiso, una militancia, digamos, por la infancia, ¿no? Y al mismo tiempo una gran creatividad para ir creando recursos, espacios para aliviar el sufrimiento y el dolor de la infancia a todos los niveles. Jorge, hay un tema que hace relación con que en materia de políticas públicas de la infancia estamos al debe. Primero por la ley la nueva normativa, la nueva institucionalidad de protección de la infancia. Es una ley que ha estado en el Parlamento y que ha faltado voluntad política de los distintos gobiernos para poder sacarla adelante. Y también tú has señalado, y yo comparto con aquello, el tema de relevar el tema de la infancia a través de una subsecretaría o a través de un ministerio para la generación de políticas públicas.
Me gustaría que tú nos dijeras por qué es tan necesario ese marco normativo y por qué es tan importante contar con políticas públicas de largo aliento respecto a la infancia en nuestro país. Bueno, yo lo puedo plantear esto de la necesidad justamente de que un país priorice a la infancia en su política pública, que la infancia sea prioritaria, que sea el grupo social prioritario, ¿no es cierto? Que los intereses superiores de los niños y de las niñas estén en la agenda pública permanentemente y con los recursos necesarios, es porque, por ejemplo, desde mi perspectiva de un neurocientista, digamos, hoy día la investigación, la más avanzada, muestra que la calidad, digamos, del desarrollo infantil depende más que de los factores genéticos, ¿no es cierto? Más que la biología, depende de los nidos interpersonales, de los nidos relacionales, ¿no? Que tienen que ver con el afecto, pero al mismo tiempo con la visión de un respeto incondicional por el niño y la niña como un sujeto de necesidades y de derechos, ¿no? Entonces, si los seres humanos, los adultos, somos capaces de crear un país amoroso para la infancia, estamos, por supuesto, mejorando la calidad del tejido social, ¿no es cierto? Y previniendo una serie de fenómenos que provocan alarma social hoy día, como por ejemplo delincuencia juvenil o la delincuencia de adultos, consumo de tóxicos, alcoholismo, enfermedades mentales, depresión, suicidio, digamos, altas tasas de suicidio, depresividad, etc. Porque hoy día las cosas están clarísimas desde el punto de vista de la neurociencia, por ejemplo, ¿no? De que la personalidad y la salud mental es también una construcción social, o sea, es una construcción interpersonal, ¿no? Entonces, todas estas visiones sesgadas, digamos, de crear, de imponer la idea de que las personas son el resultado solamente de su genoma, solamente de su biología, eso hoy día está totalmente sobrepasado. Claro, por supuesto, porque hay investigaciones, pero con las nuevas tecnologías que muestran, digamos, que lo importante es la calidad de la relación interpersonal, desde el embarazo, desde la vida intrauterina, ¿no? Eso es lo más maravilloso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la investigación teórica o práctica, hoy día hay elementos suficientes como para argumentar esto, ¿no? Queremos un país mejor, queremos un país más saludable, queremos un país más amoroso, queremos un país más constructivo, ¿no es cierto? Invirtamos en la infancia, invirtamos en que cada niño, cada niña tenga condiciones de vida que respondan a esta necesidad fundamental de sentirse bien tratado, digamos, de sentirse, ¿no es cierto?, como un sujeto legítimo en el sistema social. Eso es el futuro de la humanidad. Desgraciadamente partimos de una realidad muy dolorosa, ¿ah? De una realidad muy dolorosa, aunque digamos todos los sociólogos, los historiadores reconocen de que hay una evolución favorable de las condiciones de vida de la infancia comparadas con periodos anteriores, ¿no? La Edad Media, por ejemplo, ¿no es cierto? Incluso durante el Renacimiento, ¿no? En los siglos pasados la condición de la infancia era terrible, ¿no? Por lo tanto hay un progreso, es verdad que hay que reconocer que hay un progreso, ¿no? Pero es un progreso lento y que además hoy día, digamos, con otro tipo de problemáticas, si esto no se toma como una política pública, el riesgo de la vergüenza, como dicen algunos, la vergüenza del humano podría ser, del mundo adulto, podría ser el infanticidio, digamos, o sea, el infanticidio por razones sociales, y no solamente el infanticidio, ¿verdad?, en contextos de guerra o en contextos, digamos, de hambruna, sino que el infanticidio, digamos, porque no somos capaces de crear los adultos y ponernos de acuerdo para crear, digamos, sociedades más justas, ¿no? Y más amorosas para nuestras crías, ¿no? Para los niños y las niñas. Tú has planteado que has hablado de los desafíos invisibles de ser padre o madre, parafraseando un libro tuyo. ¿Cuáles son esos desafíos invisibles? Bueno, en realidad si uno, digamos, mira las cosas más
de una manera microscópica o microsocial, justamente el recurso fundamental para que un niño se desarrolle bien es las relaciones interpersonales de calidad que la madre y el padre ofrecen a un niño o a una niña, a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno de la parentalidad, o de la parentalidad cuando hablamos de la madre, ¿no es cierto? Aunque el término genérico es parentalidad, pero a veces nosotros insistimos mucho... Está bien hecha la corrección. Claro, sí, insistimos mucho que también, ¿por qué no? Hay que reconocer y hablar de parentalidad, digamos, porque hay que, digamos, también contribuir en la semántica a crear una semántica que sea más justa con las mujeres, ¿no? Porque en realidad históricamente el género que ha sido garante de la supervivencia de las crías han sido las mujeres, ¿no? Y siguen siéndolas. Siguen siendo las madres, las abuelas, las tías, las hermanas, etc. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿no sé? Todo lo que se puede hacer, ¿no? Por el apoyo a lo que hoy día se llama la parentalidad o la parentalidad positiva, digamos, es decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ser papá y ser mamá es un desafío, ¿no? Porque es un oficio que no se enseña, pero que se aprende, ¿no? Se aprende sin una formación formalizada, ¿no? Sino que se aprende en la realidad que te ha tocado vivir, se aprende siendo hijo o una hija de alguien, ¿no es cierto?, en el contexto que te ha tocado vivir. Son modelos que se internalizan, son modelos aunque neurobiológicamente tenemos los recursos, ¿no?, neurobiológicos para tratar bien a las crías, ¿no?, y para vincularnos afectivamente de una forma positiva, para tener empatía con las crías, ¿no es cierto? Los modelos de crianza, ¿no?, para operacionalizar eso en la crianza, en la educación, ¿no? Esto es algo adquirido, es parte de los aprendizajes y por lo tanto este desafío es un desafío invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres, las madres operan sin saber que están, digamos, formados o mal formados, ¿no es cierto? Y creen que la forma en que les educaron a ellos, por lo menos la que conocen, digamos, y muchas veces en esos modelos de crianza hay actitudes, palabras. Es la reiteración de patrones. Exactamente, hay patrones que se recrean y que no necesariamente responden a las necesidades y al respeto a los derechos de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Lo peor del maltrato infantil, lo más terrible del maltrato infantil, que muchas veces puede ser generalizado, pero puede ser generalizado. No estoy hablando del maltrato infantil grave, abuso sexual, sino que el maltrato infantil pues, es también una tendencia generalizada por el tema de las representaciones, ¿no? Representarse a los niños como, digamos, como seres, digamos, molestosos, como seres mentirosos, como seres maldadosos, como seres que se portan mal, digamos. Es parte de las representaciones que vienen de una cultura, ¿no? De la cultura, esos elementos que están en la cultura que nosotros llamamos la cultura adultista, ¿no? Es decir, el adulto impone una visión del niño y de la niña a partir de su propia experiencia, y esto es un círculo vicioso que hay que romper evidentemente a través de la educación, hay que romper a través, digamos, del trabajo, del diálogo, de las conversaciones con los padres y las madres, y ojalá ya en el liceo, por ejemplo, ¿no? Ya en el liceo, incluso en la escuela primaria, digamos, ya introducir estos temas que son temas fundamentales: qué significa ser papá, qué significa ser mamá, qué significa ser hijo, qué significa ser hija, digamos, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Son temas fundamentales, digamos, que tendrían que ser conversados desde temprana edad, digamos, para poder ir cambiando, ¿no? Cambiando esta mentalidad, ¿no? A propósito de lo que tú planteas, se ha señalado que la educación preescolar es fundamental para el desarrollo futuro de esa persona, es toda su potencialidad. Pero tú has planteado que los 3 primeros años son vitales. Y ahí el apego es esencial. Y ahí se forman también las condiciones de resiliencia de ese futuro, de esa persona que va a estar involucrada en un mundo. Entonces, me gustaría, ¿cuál es tu apreciación
respecto de por qué es tan importante focalizar las políticas públicas en esos 3 primeros años de vida. Bueno, yo creo que hablar de apego hoy día es muy importante también en el sentido de reparar, digamos, una injusticia que se hizo y que se ha hecho, digamos, una corriente psicológica que es fundamental para la infancia, ¿no? Que estaba un poquito relegada, pero gracias a la investigación, gracias al aporte de las neurociencias, hoy día, digamos, el apego es una cosa fundamental, ¿no? El apego es una necesidad de base de los niños y de las niñas, o de las crías, digamos, apegarse a un adulto, ¿no es cierto?, que apegarse a un cuidador, una cuidadora es fundamental porque eso es sinónimo de supervivencia, ¿no? Y volvemos al tema de que el apego, ¿no?, la respuesta a la figura de apego, ¿no es cierto?, en este caso la madre, el padre, ¿no?, y en los entornos sociales, que es muy importante, son los que garantizan, digamos, los cuidados, ¿no? Garantizan la estimulación, garantizan la educación, garantizan la socialización, la protección de los niños y las niñas. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Por qué es fundamental? Porque, por supuesto, las neurociencias nos han dado la prueba de que el cerebro, ¿no?, y el sistema nervioso, por supuesto la mente y también la personalidad, que es toda una serie de conceptos que se interconectan, ¿no es cierto? Justamente dependen de ese apego, ¿no? Depende más que del apego, porque depende de la capacidad de los adultos de responder a las necesidades que tienen los niños de apegarse y de apego, digamos, ¿no? Los niños tienen, ¿no?, fundamentalmente una necesidad, porque si no se mueren. Entonces, claro, cuando hay apego, y sobre todo lo que se llama el apego seguro, la organización de la mente es sana, ¿no? El niño va desde su poco desarrollo, entre comillas, de recién nacido, va adquiriendo, va despertándose al mundo y a la comunicación, ¿no? Y a la comunicación gracias a esa estimulación. Y cuando más empatía, ¿no? Claro, el niño va también, ¿no es cierto?, generando reciprocidad empática, es decir, si siente afecto, si siente cariño, si siente respeto, ahí al mismo tiempo se va, digamos, el mismo transformándose en un sujeto social, en el sentido que puede también colocarse en el lugar de la mamá, en el lugar del papá, ¿no es cierto?, y se va creando una reciprocidad, ¿no? Y por eso que la vida intrauterina y los 3 primeros años son fundamentales, porque es el periodo más sensible, ¿no? Es el periodo en el cual las bases de la organización cerebral y de la mente se crean, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y el potencial de conexión neuronal también, ¿no? Por supuesto, eso es lo que también nosotros nos maravilla, ¿no es cierto? Y tendría que maravillar a todo el mundo de ver cómo las neuronas se van movilizando, migrando al interior del cerebro, y van interconectándose y creando redes que son terriblemente colaboradoras, digamos, terriblemente solidarias, ¿no es cierto?, para ir cumpliendo estas funciones, siempre y cuando la estimulación que viene del exterior sea la estimulación de los cuidados, la estimulación del respeto, la estimulación basada en los buenos tratos, ¿no es cierto? En ese momento es fundamental. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Bueno, a veces es lo que nosotros planteamos, el origen del sufrimiento humano, que es el origen, digamos, de los trastornos, ¿no es cierto?, en el área de la salud en general, pero sobre todo en la salud mental, ¿no? Es el origen de todos estos trastornos conductuales que a veces preocupan terriblemente a los adultos. Es el origen de los problemas del aprendizaje, es el origen de la depresión infantil, es el origen, digamos, de la violencia infanto-juvenil, ¿no? Porque en realidad las neuronas no se organizan de una forma adecuada, ¿no? Están asistiendo a diferentes niveles de desorganización, ¿no? Y no se integran los diferentes niveles del cerebro. ¿Sí? Cuando uno falta mucho por entender, falta mucho por el cerebro, digamos, se conoce, ¿no?, hoy día mucho más que antes, digamos. Por lo menos la mitad de su funcionamiento ya está más conocido, pero falta todavía la otra mitad, o sea que hay mucho trabajo por delante. Pero lo que es interesante es justamente que cuando no hay buen trato, ¿no es cierto?, el concepto que más nos gusta a nosotros, el riesgo de desorganización
del cerebro, de no integración de las diferentes partes del cerebro, es enorme el riesgo, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la rabia, que es una emoción terriblemente saludable, ¿no? Porque cuando el bebito, cuando el niño, por ejemplo, la guagüita llora con rabia cuando tiene hambre, ¿eh? Y por lo tanto es a través de esa emocionalidad la que le permite... ¿Perdón? Sí, logra comunicarse finalmente. Claro, lo comunica, digamos, ¿no es cierto? Pero con una emocionalidad. Si no es satisfecha la necesidad, ¿no es cierto? O si le pegan porque está llorando o porque está expresando su necesidad y que nada más no tiene otro recurso y le pegan, en ese momento la rabia no se transforma en una experiencia constructiva, se transforma en una experiencia destructiva y se internaliza, no tiene salida, ¿no? Y se internaliza en lo que llamamos las memorias emocionales, ¿no? Las memorias emocionales, y entonces, ¿no es cierto?, ese niño, esa niña, si eso se repite muchas veces, va a ser un niño agresivo, una niña agresiva, una niña rabiosa, una niña que desconfiada, digamos, del mundo adulto, y va a expresar su rabia de diferentes maneras. Va a expresarla, ¿no? Sobre todo la va a expresar con los animales, lo va a expresar con los niños más pequeños, lo va a expresar con la profesora, lo va a expresar con una cantidad de gente que no tiene nada que ver, la mayoría de las veces, con lo que le pasó, porque lo que le pasó tiene que ver con la incapacidad o la incompetencia de las figuras de apego, de la mamá y del papá o de los cuidadores en satisfacer esas necesidades. Hay un tema y hay unas cifras que son alarmantes, que son las cifras del Fondo Mundial para la Dignidad de Niñas y Niños, y que la recoge en su trabajo la psicóloga Liliana Paluzzi. Dan cuenta que el 95% de los abusadores infantiles fueron abusados durante su niñez. El 80% de los que abusan de droga y alcohol fueron abusados durante su niñez. El 80% de los niños que se fugan de sus casas citan el abuso como causa. El 95% de las prostitutas fueron abusadas sexualmente. El 78% de la población en las prisiones fueron también abusados durante su niñez. Cárceles hacinadas con altos niveles de alcoholismo juvenil debiera llevarnos a concluir que no hemos avanzado poco, ¿eh? Ahora, el tema importante es cómo instalar, y te lo quiero señalar y preguntar como experto en esta materia, la reparación y el nuevo trato como parte importante, fundante de la nueva política de la infancia. Bueno, esas cifras son cifras que de alguna manera comprueban epidemiológicamente lo que estamos explicando, conversando, evidentemente. Eso es la expresión. La expresión. Ahora, también tenemos que decir, ¿no?, con una mirada esperanzadora, que la mayoría de los seres humanos intenta hacer lo mejor por sus crías. Eso es, ¿no?, la tendencia natural del ser humano y de los mamíferos, pero los seres humanos es tratar bien a sus crías, ¿no es cierto? Porque eso es que, si no, y eso, digamos, uno puede tener una argumentación categórica, porque si no fuera así, nos habríamos extinguido. Absolutamente. Entonces, o sea, hay obviamente una mirada de esperanza y que efectivamente se pueden provocar los cambios, pero el maltrato, y eso es importante que de alguna manera poder transmitirlo, requiere urgentemente un cambio cultural y requiere un nuevo trato, porque... Y ahí también yo aprovecho, digamos, porque estamos conversando y se puede hacer todos los links o todas las conexiones necesarias, y yo aprovecho de decir que la medicina, bueno, la psiquiatría y la psicología tienen una parte de responsabilidad. Le ha costado mucho a la gente de mi disciplina, y todavía les cuesta mucho entender, digamos, que la desorganización cerebral, producto de los malos tratos, del abuso, se expresa, ¿no es cierto?, en lo que llaman la psicopatología infanto-juvenil, y se expresa justamente posteriormente en la psicopatología adulta, ¿no?, y los comportamientos violentos, los comportamientos abusadores, los comportamientos maltratadores, la violencia de la mujer, etc. Le ha costado mucho entender. Este paradigma es un paradigma, digamos, que en general, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la psiquiatría, y los psicólogos o las psicólogas son un poquito más sensibles, ¿no es cierto?, les ha costado mucho, ¿no? El enfoque biopsico-sociotraumatológico es un enfoque
moderno, es un enfoque de punta, es un enfoque que tiene un sustento científico potente, pero no está integrado, digamos, en todas las disciplinas. O sea, falta mucho por hacer. Ahí los profesionales, los colegios profesionales, las universidades tienen una responsabilidad importantísima, porque se sigue teniendo, digamos, prevalecen los modelos patográficos, ¿no? Los modelos descriptivos, ¿no es cierto?, más que los modelos comprensivos que incorporan el impacto que tienen los contextos de vida en la organización del cerebro y de la mente. Pero, por lo tanto, digamos, evidentemente que estas pruebas epidemiológicas, ¿no es cierto?, y todas estas investigaciones son la base justamente para que un país, ¿no es cierto?, siga haciendo esfuerzos e invirtiendo en la reparación, ¿no? Tú has planteado y has manifestado tu convicción respecto a que la escuela puede ser un factor de blindaje frente a estudiantes de contextos vulnerables, y tú has propuesto también que los profesores debieran asumir el papel de tutores de resiliencia. Me gustaría que nos pudieras contar cómo podemos, a partir de la discusión de la calidad de la educación, cómo podemos incorporar esta materia como una cuestión también fundante de este nuevo trato. Bueno, yo creo que eso es importante hablarlo en términos de la escuela, ¿no? Porque los niños y las niñas, por supuesto, todo es obvio que pasan una parte importante de su vida en la escuela, ¿no es cierto?, ¿no? También se puede generalizar a otro tipo de instituciones, ¿no es cierto? Pero bueno, la escuela es un eje junto con la familia, son los ejes fundamentales, digamos, para los cuidados, para la estimulación, la socialización, para el buen trato, ¿no? Entonces, claro, es una oportunidad, ¿no? La inversión pública en una buena calidad de la escuela, ¿no es cierto? La inversión en una escuela pública saludable, ¿no es cierto?, con recursos, donde los profesores se sientan respetados y donde existan condiciones laborales, digamos, que les permita a estos profesores, digamos, no solamente ser profesores desde el punto de vista pedagógico, ¿no?, sino que de preocuparse también por desarrollo personal, por los indicadores de sufrimiento, por crear contextos de apoyo afectivo y de apoyo social complementario a lo que puede ofrecer la familia. Eso es lo que crea la potencialidad de la escuela como un espacio de resiliencia, creador de la resiliencia, y de los profesores y las profesoras como tutores de resiliencia. La resiliencia no es un milagro. La resiliencia es de nuevo volvemos a lo mismo. La resiliencia emerge cuando los niños y las niñas que la vida no les ha dado, digamos, la oportunidad de tener un padre o una madre suficientemente competente, ¿no es cierto?, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de conocer otras relaciones interpersonales que les dan una experiencia diferente, ¿no?, una experiencia correctiva, y la escuela puede ser los profesores y las profesoras pueden jugar un rol fundamental. Pero yo insisto, para ser tutor y tutora de resiliencia, tú tienes que tener condiciones, digamos, laborales y condiciones sociales justas. Lo que es maravilloso en resiliencia, que a pesar de esto, a veces de malas condiciones laborales, de aulas sobrecargadas, ¿no es cierto?, de desigualdad en términos de atribución de recursos, porque ese es un tema que está también muy presente, ¿no es cierto? Hay gente, lo que llamamos a la manada de gente buena, ese es un concepto nuestro, ¿no? La manada de gente buena, sobre todo mujeres, pero hombres también, ¿no?, que a pesar de condiciones desfavorables, cuando se trata de trabajar por la infancia, hacen lo posible y lo imposible para proporcionar esta afectividad, este reconocimiento, esta estimulación que permite este fenómeno maravilloso de la resiliencia. Y en ese mismo contexto, en el involucramiento de los padres, la educación de sus hijos, la incorporación en el proceso activo de la escuela, incorporación en las mallas curriculares, de la capacitación de los padres también para ser padres, porque nadie le enseña a los padres a ser buenos padres. ¿Eso también debería ser parte del proceso? Me parece que podría ser uno de los ejes interesantes, ¿no? Un eje interesante, digamos, ¿no? Pero en realidad, porque es una oportunidad, ¿no es cierto? También los consultorios, ¿no? Los consultorios de salud, ¿dónde van los papás y las mamás, ¿no? Sobre todo las mamás, pero bueno.
¿dónde van? Van a los consultorios, ¿no es cierto? A los consultorios de salud, ¿no? ¿No? ¿Y dónde más? Es la escuela, digamos, las instituciones sociales que están más en contacto con la familia. Y por lo tanto, digamos, eso es una idea muy interesante, ¿no? La idea muy interesante en el sentido de que el apoyo a la parentalidad, digamos, y la promoción de la parentalidad positiva pasa también, ¿no es cierto?, por la abertura de espacios sociales como la escuela, como los centros de salud, ¿no es cierto? Los centros de servicios sociales no están tan desarrollados en este país como en los países europeos. Sean justamente espacios donde los padres y las madres tengan oportunidades para sentirse apoyados y para sentirse sostenidos en esto de poder crear, aprender o descubrir que hay formas diferentes, que existen posibilidades diferentes o alternativas de relacionarse con los hijos, ¿no? Y eso me parece fundamental, la escuela puede jugar un rol, ¿no? Y por eso que me parece interesante todos estos programas, ¿no es cierto?, de promover buen trato, ¿no? Desde la guardería, desde los jardines infantiles, promover buen trato, pero a través de la incorporación y la participación en estas dinámicas sociales de los padres y las madres. O sea que me parece muy interesante esta idea de que los jardines infantiles, por ejemplo, ¿no?, de que hay muchos en este país, que es una bonita manifestación de esta búsqueda de mayor equidad, ¿no? Finalmente, estamos en el tiempo, pero desde la perspectiva del contexto que rodea a la infancia, ¿tú crees que vamos en la dirección correcta? ¿Debiéramos apurar el tranco? ¿Tú eres de los que tienen una visión esperanzadora respecto del futuro de los niños en nuestro país? ¿Y qué tan importante es tener niños saludables, niños con contexto de respeto, de respeto a su dignidad, finalmente para tener un mejor país y construir una mejor sociedad? Yo creo que soy un hombre esperanzador y realista. Mientras este país, Chile, que lo considero el mío, no resuelva el tema de las desigualdades sociales, que no resuelva el tema de una mejor redistribución de la riqueza, que no resuelve el tema de la falta de oportunidades para muchas familias, para un porcentaje significativo de familias, ¿no es cierto? La infancia siempre son los perdedores o las perdedoras, digamos, de excelencia, ¿no? Eso es, ¿no? Y entonces, claro, el sufrimiento infantil pasa por un cambio cultural muy importante, que pasa por, primero, que las crías humanas son de todos, o sea, no son propiedad de papá ni de mamá, son un tejido social que digamos, el futuro de una comunidad, ¿no es cierto?, esa conciencia, ¿no? Y digamos, de la gente que tiene más recursos, ¿no es cierto?, de la gente los empresarios, las empresarias, por ejemplo, que tienen mucho más de lo que necesitan, por ejemplo, ¿no?, para tener una vida satisfactoria y digna. Tendríamos que seguir trabajando la sensibilización ¿no?, la justicia social, si no la podemos aplicar a nivel estructural, digamos, ¿no? Pero por lo menos, digamos, ser más justo con estas crías, ¿no? Ser más justo, tener una especie de empatía social frente a las necesidades de la infancia, porque si queremos mejorar el tejido social, si queremos tener una sociedad más amorosa, más respetuosa, tenemos que invertir ahí. Jorge, yo te quiero agradecer porque esta mirada esperanzadora y este llamado justamente a una sociedad más inclusiva, a denunciar esta cultura de gueto que se ha instalado en nuestro país, que finalmente no le hace bien a la sociedad, y por qué el nuevo trato es absolutamente necesario para formar mejores personas. Y también no quisiera terminar sin antes hacerte una última pregunta sinóptica, porque estamos absolutamente sobrepasados los tiempos, respecto a los términos de la reconciliación, del reencuentro entre los chilenos. ¿Es posible reparar los daños que se han producido en la sociedad chilena
te hablo no solamente desde el 73 en adelante, de los 60 en adelante, donde la violencia se instaló como una manera de resolver los conflictos sociales, es posible que de alguna manera a 40 años del 73, a 50 años de la instalación de la violencia como mecanismo de resolución de las controversias políticas, seamos capaces de reparar el alma del país y repararnos los chilenos respecto de lo que ocurrió en el pasado? Yo tengo confianza en el tejido social chileno. Será porque uno se pone la camiseta, ¿no? Pero si uno hace comparaciones de las realidades de países que han vivido, digamos, catástrofes represivas, situaciones de violencia organizada y colectiva, ¿no? Chile es un ejemplo, junto con Sudáfrica, ¿no es cierto?, de crear mecanismos, digamos, de alguna manera para producir justicia y reparación para los afectados y las afectadas, que es la base de la reconciliación, en mi perspectiva, ¿no es cierto?, que es el reconocimiento, porque lo que las afectadas o los afectados piden, ¿no es cierto?, no es necesariamente venganza, aquí piden reconocimiento, piden justicia, piden reparación, ¿no? Y yo creo que en Chile se ha hecho mucho. Eso yo creo que se ha hecho mucho en comparación, no lo suficiente, por supuesto, pero se ha hecho, y que 40 años después, digamos, se siga teniendo el tema sobre la mesa, que exista una preocupación, yo creo que esa es la base de la reconciliación. Yo tengo en ese sentido esperanza, ¿no?, que tiende a una mejora, que tiende a restablecer una convivencia, ¿no?, pero que tiene grandes desafíos como este que te planteaba, ¿no?, el tema de la redistribución de la riqueza. Es una verdadera vergüenza moral en Chile. Es una vergüenza moral, eso encuentro. No solamente en Chile, o sea, no, pero claro, en Chile en particular. Claro, porque estamos hablando aquí, pero desgraciadamente es un fenómeno generalizado y cada vez peor. Pero eso no nos vamos a meter por ahí porque ha sido una conversación muy agradable, y si nos metemos por ahí la podemos enturbiar, digamos. Bueno, quiero agradecer a Jorge por habernos recibido acá en el Hotel O'Higgins en medio de un encuentro internacional por el tema de la infancia organizado por la ONG Paicaví. Muy agradecido, y espero que ustedes, los televidentes, hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista del profesor Jorge Barudi. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, un placer también para mí. Gracias. Bueno.